Edición de genomas vegetales. Técnicas moleculares de manipulación del material genético. Domesticación de las plantas. La domesticación de las plantas ha sido una de las grandes innovaciones tecnológicas en la historia de la humanidad y fue el eje de la revolución neolítica hace 13.000 años, en el cual grupos de seres humanos se convirtieron de nómadas cazadores a sociedades sedentarias agrícolas, dando lugar a la cultura humana de la actualidad. La domesticación produjo fuentes de alimento, especializaciones artesanales, artes, jerarquías sociales, escritura, urbanización y el origen del Estado. Las especies domesticadas se clasifican en 160 familias taxonómicas, de las cuales 2.500 están sujetas a la domesticación y 353 completamente domesticadas. De estas especies, 292, 82.7%, son dicotiledóneas, 58, 16.4%, monocotiledóneas y 3.85% son gimnospermas y se usan principalmente como fuente de alimentación. A nivel molecular, el proceso de domesticación parece asociarse con mutaciones en los genes involucrados en las redes regulatorias transcripcionales. De una lista de 60 genes reportados en la domesticación o diversificación, 37, 61.55%, son factores de transcripción y 3, 5%, son correguladores de la transcripción. Del resto, 14, 23.45%, son genes que codifican para la síntesis de enzimas y 6, 10%, son transportadores de proteínas y ubiquitina ligasas. De la lista anterior, 23 genes se relacionan con la domesticación en el estadio evolutivo 1, en el inicio de la domesticación. 32 genes se involucran en la diversificación en los estadios 2 y 3, que es el aumento in situ de alelos deseables, y 5 genes asociados con la domesticación y con diversificación. El estadio 4 corresponde al cruzamiento deliberado, fitomejoramiento. Las mutaciones causantes de la evolución de los cultivos tienen un gran rango de efectos. De los 60 genes referidos, las mutaciones sin sentido, los truncados prematuros y otras mutaciones con una función nula, como cambios en el marco de lectura y defectos de empalme, son los tipos predominantes, 38 de 60 genes. Además están las mutaciones sin sentido u otros tipos de cambios estructurales, las cuales alteran la función de las proteínas, 10 de 60 genes. Esto sugiere a la pérdida de la función de los alelos y a la alteración de la expresión de los genes como tipos de cambios funcionales más comunes observados durante la evolución de los cultivos. Fitomejoramiento. El fitomejoramiento tradicional se basa principalmente en la hibridación entre genotipos de la misma especie con diferentes cualidades, el cual ha demostrado ser lento, se limita a un número reducido de genomas y a la restricción de las barreras naturales de cruzamiento entre especies. Gregor Mendel estableció los principios básicos de la herencia genética. Sus 3 leyes, el principio de la uniformidad de los heterocigotos de la primera generación filial, los principios de la segregación y el principio de la distribución independiente de los alelos, han sido la base del fitomejoramiento desde 1900. Los fitomejoradores han dependido de mutaciones naturales espontáneas para generar nuevos caracteres, lo cual ha sido crítico para el incremento de la variabilidad genética. Mutagénesis. Además de utilizar la variabilidad genética existente, el fitomejoramiento ha usado la mutagénesis, la cual se define como el proceso por el cual la información genética de un organismo se cambia de una manera estable. Esto ocurre en la naturaleza como resultado de errores en los sistemas de reparación del ADN. El término mutación del latín mutare, cambiar, lo publicó Hugo de Vries en 1901, quien lo definió como aquellos cambios heredables repentinos en las formas de las plantas, fenotipos, obvios, aparentes e inusuales y por ello de interés. En la actualidad, una mutación es cualquier cambio en la secuencia de nucleótidos del ADN. Cuando afecta a un solo gen se le denomina mutación génica. Si involucra la estructura de uno o varios cromosomas, se conoce como mutación cromosómica, y cuando se provocan alteraciones en todo el genoma, son mutaciones genómicas. Mutagénesis inducida. Esta se logra mediante el uso de mutágenos por radiación o químicos y es un proceso al azar. Los neutrones causan eliminaciones de 300 a 12.000 pares de bases, la irradiación gamma pequeñas eliminaciones, 1 a 10 pares de bases, y los mutágenos químicos como el etilmetanosulfanato o MS dan como resultado mutaciones de transición de guanina-citosina a adenina-timina. La mutagénesis mediante haz de iones pesados es superior a las demás técnicas porque causa alteraciones más localizadas y simples y de esa manera crea nuevas variedades sin modificar las características del individuo parental.
Es una técnica rutinaria la cual se aplica a plantas ornamentales en Japón y en China, en cultivos de arroz, espinaca, melón, cítricos, coníferas, etc. Estas técnicas han tenido un éxito importante desde hace 70 años y se han obtenido más de 3.200 variedades de más de 200 especies. Como resultado, 1825, 57%, mutantes muestran mejores características agronómicas y botánicas, 577, 18%, representan incrementos en la producción, 321, 10%, tienen mejoras en la calidad nutricional, 200, 6%, en tolerancia a estrés biótico y 125, 4%, a estrés abiótico. Los mutantes han tenido un gran impacto económico en todo el mundo y contribuyeron a la ganancia de millones de dólares anuales en las economías de los países involucrados. Las investigaciones en mutagénesis han mostrado un gran avance en las últimas décadas debido a los avances alcanzados en la genómica. Nuevos métodos para detectar las variaciones genéticas y la selección de fenotipos mutados se desarrollaron y algunos ejemplos son TILING, Targeted Induced Local Lesions o lesiones locales inducidas dirigidas a objetivos en genomas. Ecotiling, ARN de interferencia, mutagénesis por desajuste, mismatch, en sitio específico, recombinación homóloga, genética reversa e inversa vía elementos de transposición, reemplazo genético, adición de genes, modificación de transcriptoma por tratamiento mutagénico, aneuploidía y pérdida de cromosoma uniparental. Mutagénesis insercional. Esta resulta de la inserción de ADN a través de transformación genética o inserción de tADN, mutagénesis por inserción del tADN o por la activación de transposones, mutagénesis transposicional. El uso de la biotecnología de las plantas transgénicas ha brindado importantes beneficios económicos desde su inicio. Por ejemplo, el rasgo de resistencia a insectos ha generado elevados ingresos al mejorar los rendimientos de las plantas en todos los países donde se aplica. Muchos agricultores, en especial en los países en desarrollo, se han beneficiado de los costos de producción menores al aplicar esta tecnología, porque han reducido los gastos relacionados con la adquisición de insecticidas. Desde 1996, las ganancias acumuladas son 41.5 mil millones de dólares en Estados Unidos. Mutagénesis dirigida al sitio, edición de genomas. Es el proceso de crear una mutación en un sitio definido del ADN y se requieren los datos de la secuencia del genoma completo del organismo, el cual se modificará. Técnicas de ingeniería genética se usan para efectuar modificaciones de secuencias del ADN en plantas de interés, vía recombinación homóloga mediada por gene targeting o por oligonucleótidos. Estas se consideran como las técnicas de manipulación genética más limpias y directas para el mejoramiento genético de plantas. Los mutantes generados se caracterizan por el reemplazamiento de un fragmento del ADN original por una molécula diferente y se puede limitar a un solo nucleótido, adenina, guanina, citosina o timina. Con estas técnicas también es posible generar mutantes mediante bloqueo, knockout o inserción, knock-in. De esta manera, la ingeniería genética dirigida al genoma también se conoce como edición de genomas y emergió como una alternativa de gran potencial para el fitomejoramiento y la producción de plantas transgénicas. Plantas editadas en el genoma. Una planta editada es aquella en la cual se produjo una o varias modificaciones puntuales estables en el genoma a través de técnicas de biología molecular. La modificación es heredable a través de la segregación sexual, en donde la región transgénica debe eliminarse después de la edición de un gen en particular. ¿Con qué propósito se crean? Esta tecnología es una alternativa para el fitomejoramiento porque es más rápida y precisa e incrementa el conocimiento básico del genoma de los cultivos y plantas modelo. La edición del genoma permite la modificación directa y dirigida de una característica deseada del cultivo, por ejemplo, resistencia a estrés abiótico. Además, brinda la capacidad de introducir directamente características deseadas en las nuevas líneas élites, en el caso de poderse manipular, con menos impacto negativo, es decir, sin perder el rendimiento por introgresión. Las plantas editadas son casi idénticas a las plantas obtenidas por fitomejoramiento y su análisis de riesgo se debe evaluar en función del producto resultante en lugar del proceso por el cual se creó. En este contexto, las plantas derivadas de la aplicación de estas técnicas son indistinguibles de las plantas obtenidas por fitomejoramiento o producto de mutagénesis. Por ello, no se deben regular de la misma manera a los productos generados por otros métodos de ingeniería genética. Legislaciones.
La regulación de los cultivos transgénicos en Estados Unidos por el Departamento de Agricultura, USDA, se fundamenta en la Ley de Protección de las Plantas, PPA, el cual en términos generales otorga a la USDA la autoridad para regular las plantas plaga o malezas nocivas, incluidos los organismos genéticamente modificados, o GM, los cuales son o tienen el potencial de ser plagas de plantas. Sin embargo, el USDA señaló que los cultivos modificados genéticamente que no contienen ADN foráneo no se consideran cultivos modificados genéticamente y por lo tanto no requieren la regulación del USDA. Los cultivos editados en el genoma han abierto nuevas estrategias comerciales para la producción de cultivos con una o más modificaciones genéticas. Las tecnologías de edición de genes han permitido que más de 30 tipos de cultivos diseñados por ingeniería genética eviten por completo la regulación del USDA. Uno de estos cultivos es el champiñón blanco editado por CRISPR-Cas9 y otro ejemplo es una edición de maíz ceroso con esta misma tecnología. En la Corte de Justicia de la Comunidad Europea se ha dictaminado que los cultivos obtenidos por mutagénesis son organismos genéticamente modificados, OGM, y están sujetos a las obligaciones establecidas por la Directiva de OGM. Pero los organismos obtenidos mediante técnicas de mutagénesis, usados convencionalmente en varias aplicaciones y con un largo historial de seguridad, están exentos de estas obligaciones. Lo anterior en el entendimiento de que los Estados miembros son libres de someterlos, de conformidad con la legislación de la Unión Europea, a las obligaciones previstas en la directiva u otras obligaciones. Técnicas de edición de genoma. Mutagénesis dirigida por oligonucleótidos, ODM. Esta tecnología aprovecha el sistema normal de reparación del ADN de la célula para corregir y cambiar bases específicas dentro del genoma. Un oligonucleótido sintetizado químicamente está diseñado para crear pares de bases no homólogas respecto a la secuencia blanco dentro del genoma del organismo huésped. El oligonucleótido se hibrida en la región objetivo y los pares de bases no coincidentes funcionan como molde para dirigir el sistema de reparación de la célula en esos sitios. Como resultado, se pueden corregir, reemplazar, insertar o eliminar las bases designadas. Una vez terminado el proceso de corrección, el oligonucleótido se degrada y el gen modificado o reparado conserva su patrón normal de expresión y estabilidad dentro del genoma. En las plantas, el oligonucleótido no se integra en el genoma de la planta debido a que las modificaciones de los extremos 5' y 3' impiden la ligadura del ADN, además de la actividad de las nucleasas endógenas y otras enzimas que degradan el oligonucleótido. El método difiere de los enfoques de edición del genoma con nucleasas de ingeniería, en el cual el ODM no utiliza una nucleasa del sitio de acción. Las técnicas optimizadas de desarrollo de rasgos ODM dan lugar a los primeros cultivos editados en su genoma para su comercialización. Edición del genoma con nucleasas de ingeniería. Su base es la ruptura de la doble cadena, DSB, del ADN mediante nucleasas específicas de secuencia, SSN, en ubicaciones genómicas específicas, las cuales estimularán a la maquinaria de reparación del ADN de la célula. Hasta la fecha, 4 clases de SSN se han utilizado. Meganucleasas. Las meganucleasas o buscadores de objetivos de endonucleasas homing, se encuentran en eucariotas, arqueas y bacterias, donde reconocen secuencias de ADN de 12 pares de bases de longitud. Varios cientos de meganucleasas se han descubierto y se dividen en 4 familias: LAD, GLI, DAG, KHIS, CIS, JIG, JIGI y HNH. La familia LAGLIDADDG contiene las meganucleasas con amplio uso, 1 CREL y 1 S-CEL. Al inicio, las meganucleasas solo podían cortar una secuencia simple y por ello se limitaban a alterar los genes endógenos. Cuando se descubrió que pocos residuos de aminoácidos pueden hacer contacto directo con los nucleótidos, se alteró su especificidad de unión y pudieron dirigirse a genes endógenos. En el maíz se aplican para efectuar la edición del gen LG1, Ligulase 1, mediante la endonucleasa diseñada derivada de 1-CREL-U. Se obtuvieron mutaciones en el 3% de las plantas T0 regeneradas, sin segregación genética, las cuales fueron mono, bialélicas y quiméricas para dicha mutación. Nucleasas con dedos de zinc, ZFN. Las ZFN son nucleasas artificiales creadas de la fusión de dominios dedos de zinc de unión al ADN con su dominio nucleasa de la enzima FOK1 de tipo IS.
Este último dominio se dimeriza para fragmentar el ADN y es necesario un par de ZFN para reconocer sitios del ADN no palindrómicos. Las ZFN se pueden modificar para reconocer secuencias de ADN específicas y cercanas a la mutación elegida e introducir en la célula una secuencia normal sin la mutación. La nucleasa corta las dos hebras del ADN y usa la secuencia silvestre como modelo para la reparación celular mediante recombinación homóloga. Las ventajas de usar nucleasas con dedos de zinc es que reparan la secuencia del gen sin integrar ninguna secuencia en el genoma. La eficiencia es muy alta y rápida. Las mutaciones son permanentes, tanto ediciones simples como bialélicas ocurren en una alta frecuencia y no se requiere marcador de selección. Las ZFN se han usado para modificar genes endógenos de diversas especies de plantas como Arabidopsis, tabaco, soya y maíz. Uno de los principales problemas para la aplicación de esta tecnología es el número limitado de sitios específicos en el ADN, la dependencia de los efectos de los repetidos unidos y la eficiencia baja del sitio definido. Repeticiones palindrómicas cortas agrupadas y regularmente interpuestas. CRISPR-Cas9. El sistema CRISPR-Cas9 actúa como un tipo de inmunidad adaptativa en procariotas, el cual se formó a lo largo de la historia evolutiva. Puede degradar genes exógenos de un fago o plásmido invasor y se observó por primera vez en 1987. Patel y Mishra encontraron un intervalo de aproximadamente 32 nucleótidos de secuencias no repetitivas y repeticiones en tándem corriente abajo del gen IAP en Escherichia coli. En 2002, las repeticiones en tándem se denominaron repeticiones palindrómicas cortas agrupadas regularmente interpuestas, y de ahí las siglas CRISPR. En 2005 se encontró que la secuencia espaciadora CRISPR era altamente homóloga con las secuencias exógenas de plásmidos bacterianos y fagos. Debido a esto, CRISPR puede reconocer material genético extraño. En 2013 se desarrolló CRISPR-Cas9, la herramienta de edición de genes para sitios específicos. CRISPR-Cas9 solo requiere una breve secuencia de ARN guía para reconocer los loci, objetivo de acuerdo con el emparejamiento de bases de Watson y Crick. La actividad endonucleasa de Cas9 puede conducir a la modificación del gen al producir cortes de cadena doble en el ADN objetivo que estimulan los mecanismos de reparación del ADN in vivo y dan como resultado la mutación del gen por inserción, eliminación y reemplazo. Aplicaciones prácticas de las plantas editadas en el genoma. Resistencia a herbicidas. La tecnología ODM se aplicó en el maíz para inducir mutaciones en la enzima acetodihidroxiácido sintasa, AHAS, también conocida como acetolactato sintasa, ALS, la cual confiere resistencia a los herbicidas imidazolinona y sulfonilurea. La eficiencia de mutación estimada fue de 1 a 101 a 1.4 a 104 y mejora en aproximadamente 3 órdenes de magnitud a la tasa de mutación espontánea, 1 a 107 o inferior. Además, Cabrera Ponce y colaboradores, 2019, describieron la producción de plantas de maíz tolerantes al herbicida imidazolinona mediante una mutación puntual dirigida a la sustitución de serina por ASN en la posición 621, AGT por AAT. Por medio de la técnica de ZFN se indujeron mutaciones puntuales en dos alelos del gen ALS, SURA y SURB, para conferir resistencia a los herbicidas imidazolinona y sulfonilurea en tabaco. Mediante CRISPR-Cas9, Svitashev y colaboradores en 2015 y 2016 reportaron la edición de genes en maíz del gen ALS para conferirle resistencia al herbicida clorosulfurón. La edición de genes se logró mutando el gen ALS2 mediante el bombardeo de embriones inmaduros con partículas de oro con una plantilla de reparación de oligo de ADN de cadena única de 127 nucleótidos. Así se obtuvieron callos resistentes al herbicida Vialafos clorosulfurón, regeneraron plantas homocigotas para la mutación buscada, seleccionando solo en clorosulfurón. Se autopolinizaron y las semillas segregantes se asperjaron con el herbicida. Las plantas con los alelos de ALS editados mostraron resistencia al factor de selección. Bloqueo de genes. Maíz ceroso. Waxy corn. El bloqueo de genes, inactivación o desactivación génica, consiste en suprimir la expresión de un gen específico en un organismo, sustituyendo el gen original en su locus. El gen Waxy, WX1, codifica para una sintasa de almidón requerida para la síntesis de amilosa en el endospermo. El maíz tradicional contiene 75% de amilopectina y 25% de amilosa.
La variedad de maíz ceroso obtenida por fitomejoramiento contiene 100% de amilopectina. Zhang, colaboradores en 2018. Debido a los bajos rendimientos de esta variedad, se decidió editar mediante CRISPR-Cas9 el gen WX1 en líneas puras elite de maíz para permitir la producción de cera en mayores cantidades. Shilcoat, colaboradores 2017, editaron mediante CRISPR-Cas9 la escisión del gen WX1 usando una Cas ARNG apuntando a una secuencia corriente arriba del sitio de inicio de la transcripción y otro Cas9 ARNG dirigió el corte a un sitio corriente abajo del codón de terminación. La región entre los dos blancos se escindió y los extremos cromosómicos distales restantes se unieron a través de la vía NHEJ para reparar el daño en el ADN y por ende resultó en un alelo WX1 nulo con el fenotipo ceroso waxy. La modificación del genoma se logró mediante el bombardeo de partículas de embriones inmaduros con partículas de oro con 6 plásmidos diferentes, los cuales codifican para los dos ARNG, el gen Cas9 de S. piógenes, los genes de la pluripotencialidad, WUSCHEL y ODP2 del maíz y el marcador de selección NPT2 para la resistencia a la canamicina y G418. En total, las eliminaciones de WX1 se generaron en más de 10 diferentes líneas puras élite de maíz, lo cual permite la producción directa de híbridos derivados de CRISPR-Cas9 con producción de cera. Los mutantes de semilla de maíz cerosos creados por este proceso tienen un aspecto similar a la cera de la vela debido a un mayor contenido de milopectina, la cual confiere mayor uniformidad y mejor textura al almidón para su uso como ingrediente de diversos productos alimenticios, así como permite importantes aplicaciones en las industrias textil, de adhesivos y de fabricación de papel. Tolerancia a la sequía, intercambio de promotores. La tolerancia a la sequía es un atributo importante que se desea en los maíces comerciales. El gen ARGO-S8 regula negativamente la respuesta del etileno, por lo cual es muy importante la tolerancia a la sequía. De forma natural, la expresión del gen ARGO-S8 es baja y ausente en tejidos no reproductores. Cuando el gen ARGO-S8 se sobreexpresa, la respuesta del etileno se regula negativamente y mejora la tolerancia en la sequía. Shi y colaboradores en 2017 efectuaron la edición del genoma mediante CRISPR-Cas9 para alterar la expresión del gen ARGO-S8 endógeno del maíz mediante una sustitución de promotores. El promotor nativo se reemplazó con el promotor GOS2 del maíz, el cual normalmente promueve la expresión constitutiva moderada del factor de transcripción SU1. El intercambio de promotores se logró mediante el bombardeo de micropartículas de oro con un molde de reparación de ADN que consiste en el promotor GOS2 flanqueado por dos fragmentos de ADN de aproximadamente 400 pares de bases. Estos coinciden con las secuencias genómicas inmediatamente adyacentes a los sitios de escisión de Cas9 en el locus ARGO-S8. Además, incluyeron psicoplásmidos portadores, cada uno de los dos gRNAs, un gen codificador de la Cas9 de Streptococcus pyogenes, los genes de pluripotencialidad del maíz, WUSCHEL y ODP2, y el gen de la fosfomanosa isomerasa, PMI, como marcador de selección. La tolerancia a la sequía se logró al colocar las líneas modificadas en medio de regeneración con la inclusión de manosa 6-fosfato, el cual es tóxico para el maíz. Con la expresión de la PMI se convierte la manosa 6-fosfato a fructosa 6-fosfato, la cual no es tóxica. El resultado fue que 172 plántulas crecieron en el agente selectivo, de las cuales 23 fueron positivas para al menos una unión, 3 fueron positivas para ambas uniones y 2 produjeron plantas fértiles. Una de estas plantas estaba libre de ADN foráneo, es decir, no contenía los genes usados en la transformación. La planta editada en ARGO-S8 se evaluó en campo cruzándola con un probador innato y este híbrido se comparó con un híbrido similar de tipo silvestre en ambientes con estrés por sequía y con suficiente riego. Como se esperaba de la caracterización agronómica previa de las plantas transgénicas GOS2 ARGO-S8, los híbridos editados se comportaron de manera similar a los de tipo silvestre en condiciones no limitantes de riego, pero tuvieron un mayor rendimiento cuando se cultivaron bajo estrés por sequía. Inserción de genes, locus de rasgos complejos. La mayoría de los maíces transgénicos cultivados en Estados Unidos incluyen resistencia a 2 o más herbicidas y múltiples genes CRY de Bacillus thuringiensis, y estos proporcionan resistencia a varias plagas de insectos. Es común que un producto comercial de este tipo contenga 5 caracteres transgénicos diferentes.
Estos rasgos se generaron mediante transformación aleatoria y se encuentran en todo el genoma. Cuando una nueva variedad se desarrolla a través del fitomejoramiento tradicional, los caracteres transgénicos usualmente se encuentran apilados en el genoma y se deben adicionar a través de procesos de introgresión, de tal forma que el producto contenga el genoma de la línea élite más los transgenes de interés. Debido a las diversas limitaciones presentes en esta tecnología, es conveniente la obtención de plantas con loci de rasgos complejos, CTL. En esta, los transgenes están separados por 50 kilobases o más, disminuyendo las posibilidades de interacción entre ellos y permiten que se puedan eliminar de forma individual o adicionados nuevos genes dentro del contexto de un locus simple. Para crear un CTL de maíz se puede usar la edición del genoma por CRISPR-Cas9 de forma tal que se puedan dirigir transgenes en regiones genómicas seleccionadas mediante recombinación homóloga. Chilcoat, colaboradores 2017, mejoraron la eficiencia de este proceso en maíz al insertar a través de CRISPR-Cas9 y en locaciones determinadas del genoma sitios de integración específica del tipo SSI, este último basado en el sistema de recombinación FLP-FRT. Las ubicaciones objetivos se seleccionaron para estar cerca una de la otra, pero lo suficientemente distantes, 0.1 centimorgan, para ser genéticamente separables y se seleccionaron para estar alejadas de los genes endógenos. Varias docenas de líneas blanco de SSI se generaron usando el bombardeo de partículas con plásmidos con un ARNG, el gen Cas9 de espiógenes, los genes de pluripotencialidad, WUSCHEL y ODP2 del maíz, y una plantilla de ADN de doble cadena con aproximadamente 400 pares de bases de secuencia correspondientes a las regiones genómicas en cada lado del sitio de corte, con el marcador de selección NPT2 con secuencias bordes de la FRT en el medio. Los eventos se regeneraron en medios que contenían G418 y como resultado se generaron varias docenas de líneas con la secuencia del ADN deseada, según lo evaluado por la técnica de secuenciación por Souter, SBS, con una eficiencia promedio de aproximadamente 0.1%, es decir, un evento perfecto por 1000 embriones bombardeados. Un subconjunto de estas líneas se caracterizó considerando la ubicación genética y el nivel de expresión del transgen, la capacidad de transformación y la agronómica. En algodón transgénico de Howling y Reuter 2013, demostraron por primera vez a través del uso de meganucleasas en sitios específicos del ADN la capacidad de apilar e integrar en forma precisa en un locus élite transgenes de una línea de algodón transgénica. Aproximadamente el 2% de las líneas de callos moduladas por separado tenían una inserción precisa, además de la capacidad de pasar las características apiladas a la progenie. Resistencia a Xanthomonas oryzae, Patovar oryzae en el arroz. Varias técnicas de edición del genoma, como los sistemas CRISPR-Cas9 y TALEN, se usan con frecuencia para lograr resistencia a enfermedades en cultivos como el arroz. Las variedades de arroz resistentes a las enfermedades se pueden lograr a través de la aplicación potencial de la tecnología TALEN. Las interacciones entre los efectores TAL de los genes de susceptibilidad a la infección del huésped S y Xanthomonas oryzae, Patovar oryzae causan la enfermedad del añublo bacterial del arroz. El patógeno se transloca y desarrolla sus proteínas de virulencia. Una vez que los efectores de TAL se introducen en la célula huésped, se unen a los elementos promotores de los genes del huésped S a través de los elementos de la unión al efector, EBE, lo cual resulta en la activación de la expresión del gen S y al final desarrolla una fuerte reacción susceptible entre el patógeno bacteriano y la planta huésped. Los pequeños cambios en las secuencias de unión al efector TAL en los genes S producen plantas resistentes a los patógenos bacterianos. Debido a estos cambios, los efectores TAL ya no podrían identificar el sitio blanco en el gen S. Blambilian Baufaume, colaboradores de 2017, editaron el arroz japonés Oryza sativa LSCP japonica, variedades Kitake y Nipponbare, mediante los tales ABRXA7, PTHXO3, TALC y TAL5. Estos son responsables de dirigirse al gen SWIT14 de arroz y volverlo susceptible a la invasión por Xanthomonas oryzae, Patovar oryzae. Las mutaciones obtenidas en ABRXA7 y TAL5 produjeron plantas de arroz resistentes, mientras con TAL-C fueron susceptibles. Aroma en el arroz. El arroz aromático produce un compuesto de fragancia primario, el 2-acetil 1-pirrolina, 2-AP,
el cual se sintetiza cuando está presente una betaína aldehído deshidrogenasa, BADH2, no funcional. En presencia de BADH2, la síntesis de 2-AP se inhibe al desviarse la gama aminobutirialdehído hacia la síntesis del ácido gamma aminobutírico, GABA. Al interrumpir BDH2, la gama aminobutirialdehído se convierte en acetilpirrolina, el cual es responsable de la introducción de la fragancia en el arroz. Shan y colaboradores en 2015 editaron el gen BDH2 usando la tecnología Talent y encontraron que el contenido de 2-AP en el grano de arroz aumentó de 0.35 a 0.75 miligramos por kilogramo debido a la interrupción de BDH2. El aumento en el contenido de 2-AP fue casi igual al presente en la variedad de arroz aromático utilizada como control positivo. Trigo resistente al mildiu polvoriento. Plumeria graminis FSP tritizzi, hongo biotrófico obligatorio, causa el mildiu polvoriento, una de las enfermedades graves de los cultivos que reduce drásticamente el rendimiento en las zonas templadas. Las tecnologías Talent y CRISPR-Cas9 se usaron para editar el trigo hexaploide triticum nistibum lineo en 3 homoalelos, MLO, y estos confieren resistencia al mildiu polvoriento del trigo, Plumeria graminis FSP tritizzi. Mediante Talent se introdujeron mutaciones en 3 alelos TAMLO, A1, B1 y D1, y generaron plantas resistentes al mildiu polvoriento. Mediante el uso de CRISPR-Cas9 generaron mutantes en el alelo TAMLO A1. Los autores no describen el grado de resistencia encontrado en este tipo de mutación. Disminución del ácido fítico en el maíz. En el grano de maíz, 55% del fósforo se almacena como ácido fítico, que no es digerido fácilmente por el ser humano. El ácido fítico es un compuesto antinutritivo con un impacto negativo en la absorción de nutrientes y también afecta el medio ambiente al entrar en corriente de desechos. Mediante tecnologías de ingeniería del genoma, se logró una reducción significativa en la concentración de ácido fítico. Se efectuó una disrupción insercional del gen IPK1 que codifica para la 1,3,4,5,6 pentacis-fosfato 2-sinasa, que es esencial para la biosíntesis del ácido fítico. Lo anterior se realizó mediante la tecnología de ZFN, diseñada para cortar en el exón 2 del gen IPK1, así como para realizar la edición insercional del gen PAT, que confiere tolerancia herbicida. Plantas tolerantes al herbicida se obtuvieron sin la expresión del gen IPK1 y por lo tanto no productoras de ácido fítico. Nivel de ácido oleico en aceite de soya. Haun y colaboradores en 2014 utilizaron la tecnología de Talem para inactivar los genes de la desaturasa de ácidos grasos en la soya, FA2 y FA3, responsables de la conversión del ácido oleico monosaturado en ácido linolénico, poliinsaturado. Como resultado, se interrumpieron secuencias de DNA conservadas en ambos genes, con lo cual comprometieron la actividad enzimática o su regulación. Las variedades de soya resultantes contienen una cantidad alta de ácido oleico, silvestre 20% contra 80% editado, y una menor proporción de ácidos grasos polisaturados, incluido el ácido linoleico, 50% en silvestre contra 4% en las editadas. Contenido de ácidos grasos. Gupta y colaboradores en 2012 demostraron en la canola que a través de la tecnología de ZFP se puede realizar la activación transcripcional de B-cetoacil-ACP sintasa 2, aumentar los ácidos grasos C18 y disminuir el ácido palmítico. Problemas tecnológicos en la edición del genoma de plantas. Producción de plantas no transgénicas. Aunque se ha demostrado mediante el uso de las tecnologías de edición ODM, meganucleasa, ZFN y Talent que se pueden editar cultivos en forma precisa, la tecnología de CRISPR-Cas9 ha tenido el uso más amplio en plantas para introducir modificaciones en el genoma y abre el camino para el mejoramiento de precisión de los caracteres en cultivos. Las construcciones del CRISPR-Cas9 se introducen en las células vegetales mediante la transferencia del tADN del sistema de Agrobacterium tumefaciens, Rhizobium rhodobacter, o mediante biobalística, el cual se expresa, se adhiere al sitio definido y produce mutaciones. Durante este proceso hay una probabilidad alta de que las construcciones del CRISPR-Cas9 se integren en el genoma de la planta. Shank y colaboradores en 2016. Esto incrementa las posibilidades de producir cambios no deseados, de los cuales los más importantes son la integración de los transgenes y mutaciones fuera de rango.
Además, una vez dentro de la célula receptora, el CRISPR-Cas9 puede degradarse y los fragmentos resultantes pueden servir como relleno de ADN en el proceso de reparación del corte de la doble cadena e insertarse en sitios deseados o no deseados. A través del sistema de nucleasas de ingeniería se inducen pequeñas inserciones y eliminaciones, indels, o sustituciones en sitios de cromosomas no distinguibles de manera natural. Los aspectos legislativos de las plantas editadas son una preocupación pública importante. En cultivos que se producen sexualmente, los transgenes Cas9 y ARNG y otros genes como los de pluripotencialidad, ODP2 y WUSCHEL del maíz pueden eliminarse del genoma de la planta después de la formación de las semillas. Sin embargo, esta estrategia no es de utilidad para plantas propagadas vegetativamente y en la mayoría de los casos se requieren muchos años para alcanzar la madurez sexual. Uso de CRISPR-Cas9-ARN, tecRNA como alternativa. Zhang y colaboradores en 2016 demostraron la producción de mutantes libres de transgenes, no transgénicas, en la generación T0. Lo anterior se realizó para varios genes de trigo con CRISPR-Cas9-ADN, tecADN, o también en forma de ARN, tecRNA, en trigo hexaploide Triticum aestivum y trigo duro Triticum turgidum tetraploide. Los genes analizados fueron TGA-SR7, A1, B1 y D1, implicados en el control de longitud y peso del grano, DEPE1, control de la arquitectura de la inflorescencia, NAC2, ramificación de hijuelos, PIN1, formación de raíces adventicias inducidas por auxinas, y el talo X2, desarrollo del grano. En estos experimentos se obtuvo una alta eficiencia de regeneración de plantas mutadas con una reducida integración de los transgenes en el genoma de las plantas T0, en ausencia de selección con algún marcador. El uso de la tecnología con ARN, tecRNA, producirá plantas libres de la introducción de ácidos nucleicos, debido a que las moléculas de ARN no pueden ser integradas en el ADN nuclear. La frecuencia de mutación usando ARN fue más baja que con ADN. Uso de complejos de ribonucleoproteínas CRISPR-Cas9. Una alternativa para eliminar los posibles efectos secundarios, formación de indels, de las CRISPR-Cas9-ARNG dentro del genoma durante la edición, es el uso de una proteína Cas9 y una ARN guía preensamblado para formar una ribonucleoproteína RNP en lugar de un plásmido codificante para estos componentes. Kim y colaboradores 2014 demostraron en células humanas que el complejo de ribonucleoproteínas actúa cortando el ADN en el cromosoma inmediatamente después de la transfección y se degradan rápidamente mediante proteasas endógenas para disminuir los riesgos de generación de indels en las plantas editadas. Wu y colaboradores 2015 usaron un complejo de preensamblados de la proteína purificada Cas9 y el ARN guía en un complejo de ribonucleoproteínas, RNP, en protoplastos de Arabidopsis, tabaco, arroz y lechuga, en presencia de PEG. Además usaron la endonucleasa T7E1 para medir la frecuencia de mutación en las células transfectadas y encontraron indeles en las posiciones esperadas. Al usar el gen BRI1, insensibilidad a brasinoesteroides, en Arabidopsis, ellos mostraron que las mutaciones ocurrieron 24 horas después de la transfección, lo cual sugiere que el RNP corta el ADN inmediatamente después de esta e induce mutaciones antes de completar el ciclo de división celular. Resultados similares se obtuvieron con el gen del fitocromo B, PHYB. En plantas editadas de lechuga, el gen BIN2, se encontraron mutantes monoalélicos en 5.7% de callos con mutaciones bialélicas, produjeron semillas y demostraron el carácter mutado en la progenie. Con los resultados anteriores, los autores demostraron que, al evitar el uso de ADN recombinante, las plantas editadas por este proceso deberán estar exentas de la legislación de OGM. Liang y colaboradores 2017 usaron el complejo de preensamblados de la proteína purificada Cas9 y el ARN guía en complejo de ribonucleoproteínas, RNP, para editar los genes TAGW2 y TAGA-SR7 en dos variedades de trigo. Ellos enfatizaron las etapas principales para generar el complejo de ribonucleoproteínas CRISPR-Cas9. Primero, la preparación del RNP, la validación funcional del RNP, la preparación de unión del RNP y el bombardeo, la regeneración de plantas y la identificación de los mutantes.
El proceso completo se efectuó en 7 a 9 semanas y ellos observaron una reducción en la frecuencia de mutaciones comparado con el método que utiliza ADN. Lo anterior se explica por la rapidez de la degradación de los RNP, esto es, el corto tiempo de vida media. Como se esperaba, se demostró que las plantas regeneradas por este proceso no contenían algún transgene. Bidashev, colaboradores en 2016, realizaron la edición del gen ALS2 de maíz con el uso de CRISPR-Cas9 mediante el complejo de ribonucleoproteínas RNP. El gen ALS2 se modificó para sustituir un aminoácido simple, prolina por serina, en la posición 165, y este cambio simple le confiere al maíz resistencia completa al herbicida clorosulfurón. Un oligo de hebra simple de 127 nucleótidos se usó para reparar el ADN y se bombardeó con Cas9, ALS, ARNG complejo RNP y genes de pluripotencialidad, ODP2 y WUSCHEL del maíz. Como resultado, se regeneraron plantas resistentes al clorosulfurón. Las frecuencias de mutación encontradas al usar ADN comparadas con el complejo RNP fueron similares, demostrando la eficiencia e índice alto de la actividad del corte del complejo RNP. Lo anterior es muy importante debido a que mediante este procedimiento es posible generar mutagénesis no transgénica, es decir, libre de ADN foráneo y de marcadores de selección. Incremento en la eficiencia de transformación y edición genética de cultivos. La apoptosis inducida por Agrobacterium tumefaciens o por biobalística se ha sugerido como el origen del carácter recalcitrante en algunos genotipos de cultivos cuando se transforman o editan genéticamente por la posibilidad de ocasionar muerte celular programada. Sin embargo, otros factores clave son los medios de cultivo y el ambiente, temperatura, luz, los cuales tienen una función muy importante en la activación de la pluripotencialidad de las células vegetales. La comprensión de una red genética entre la señalización de citocininas y auxinas, así como los demás reguladores del crecimiento, ácido abscísico, brasinosteroides, etileno, giberelinas, jasmonatos, salicilatos y carriquinas, es necesaria para reprogramar genotipos recalcitrantes y manipulables. Como un ejemplo de lo expuesto, varias investigaciones de edición genómica del maíz han utilizado con éxito factores de transcripción involucrados en la generación de células madre pluripotentes, WUSCHEL y ODP2. Los resultados generados han tenido importantes aplicaciones prácticas como la obtención de maíz ceroso, resistencia a herbicidas, a sequía y losis de rasgos complejos. Hasta aquí llegamos con esta revisión de plantas editadas en el genoma. Apareció en Agrociencia, de Herrera y Cidrón, Valencia Lozano y Cabrera Ponce. Espero que la información que han recibido les despierte el interés por aprender y comprender muchas de las técnicas y conceptos que se manejaron en esta revisión, por lo demás interesante sobre edición de cultivos y que se aplica a la edición genética de cualquier organismo. Por mi parte sería todo, muchas gracias y los espero en el próximo video. Hasta pronto.